Auspicia Ab Origin, libros jurídicos. Búscanos en Instagram como libros-de-derecho. Envíos a todo el país mediante correo argentino. Aceptamos tarjetas de crédito mediante Mercado Pago. Te introduzco en la teoría del delito, ¿sí? Que felizmente podemos llegar a esto y quiero que todos la puedan aprender como yo la aprendí y se fanaticen, no solo con el doctor Tenca, sino también con la teoría del delito, ¿sí? Hoy nos toca acción, y yo solamente voy a decir que la acción se relaciona con la voluntad, y corregime si estoy equivocado, y es todo tuyo. Es todo tuyo el resto del tiempo. ¿Sí? Yo te voy a avisar más o menos cuando estamos en tiempo, pero es todo tuyo. No, pero interactúame también, si no, creo que estoy hablando solo. La realidad, cuando alguna vez me preguntaste, cuando hacíamos los tips del derecho penal, yo te decía que lo más importante es conocer la teoría del delito. Por supuesto, para los que van a ser abogados, por supuesto, para los que van a hacer derecho penal, pero incluso para los que no son abogados. ¿Por qué? Porque la teoría del delito es la parte del derecho penal, vamos a tratar de hablar fácil, la parte del derecho penal que nos permite dirimir cuándo una conducta tiene que ser reprochable, es decir, cuándo una conducta determinada se le debe aplicar una pena. Eso es la teoría del delito, porque muchos hablan de la teoría del delito, no saben ni qué es. La teoría del delito define al delito como una acción típica, antijurídica y culpable. Para que una persona le apliquen una pena en nuestro país, tiene que haber acción, tiene que haber tipicidad, tiene que haber antijuricidad y tiene que haber culpabilidad. Si no se dan alguno de estos elementos, es decir, si no hay acción, si no hay tipicidad, si no hay antijuricidad o no hay culpabilidad, no hay reproche. Perdóname. Por eso, esta teoría del delito la aplica desde el fiscal hasta el juez, hasta los abogados. Ese es el ABC, no, nadie se puede salir de eso. Después, por eso uno en la facultad, cuando explica la teoría del delito, como te lo expliqué a vos, vamos a aclarar que esto vamos a tratar de darlo en 4 clases, cuando de cada palabrita podríamos hacer un semestre, ¿no? Por supuesto. O sea, eso está más que claro. Y de cada palabrita de cosas que van saliendo podríamos hacer otro semestre, porque hay para los que le gusta el derecho penal, yo también muchas veces lo he dicho, a veces cuando uno lo empieza a estudiar, hay cosas que no entiende, pero la entiende después, digamos. Hay un momento donde uno hace un clic, donde uno dice, ay, mira, cerró todo, o sea, es como un... Es lo que pasó a mí con vos, yo salí loco de ese curso, porque ahí me hizo el clic. Yo ya recibido, o sea, cuando uno estudia la parte penal, la parte procesal penal y la parte criminológica, hay un punto donde dice, mira, esto venía, por eso me gusta enseñar la teoría del delito y la teoría de la pena, pero bueno, no me quiero ir. Entonces tenemos al delito como acción típica, antijurídica y culpable. Durante muchos años, y seguramente cuando eras estudiante y algunos de los que están escuchando se lo van a recordar, había una lucha, digamos, dogmática, doctrinaria, entre el causalismo y el finalismo. Entre si la acción era final o la acción era causal. Esto ya es una discusión vieja, porque el finalismo se impuso absolutamente y todos enseñamos y entendemos a la teoría del delito desde el punto de vista de la acción final. ¿Por qué? Porque toda conducta, por eso dijiste, toda conducta es voluntaria y toda voluntad tiene una finalidad. O sea, si no hay finalidad, no hay voluntad, y si no hay voluntad, no hay conducta. Ese es más o menos eso es más o menos el finalismo. Por eso el finalismo habla de voluntad final, porque toda acción tiene una finalidad. Mientras que el causalismo, no lo voy a hacer, partida de la base que en la acción típica y antijurídica estaba todo el objetivo del delito. Y recién lo subjetivo lo veíamos en la culpabilidad. Entonces hablaba de una acción como una inervación muscular, es decir, una acción que estaba desprovista de voluntad. Y recién eso lo analizaba en la culpabilidad. Entonces, la gran diferencia entre una teoría y la otra era que el finalismo analizaba el dolo y la culpa en la culpabilidad, mientras que el finalismo, cuando irrumpe a finales de los 60,
trae el dolo y la culpa a la tipicidad. Por eso se habla de tipicidad dolosa y culposa. No existe más la culpabilidad dolosa y culposa, porque esto ya se analiza en el tipo penal. ¿Por qué? Rápidamente, porque se entendió que ya en el tipo penal había que analizar elementos subjetivos para poder definir el tipo. Por ejemplo, si yo mato con codicia, para definir el tipo penal ya tengo que analizar un elemento de carácter subjetivo, con lo cual la culpabilidad quedó solo como reproche, mientras que el dolo y la culpa pasaron al tipo. ¿Por qué? Bueno, por lo que dije, porque se entiende que la conducta siempre tiene una finalidad, o sea que el causalismo partía de una conducta totalmente abstracta, es una conducta sin finalidad. Me acuerdo que cuando yo empecé, que era un chico, que estaba con Spolánski, yo tendría 22 años, Spolánski era causalista. Entonces siempre decía que podía haber conductas sin finalidad, y me acuerdo que siempre daba el ejemplo de tropezarse. Uno no se tropieza, uno no tiene la finalidad de tropezarse, hasta que yo lo escuché, hasta que en una oportunidad le dije, pero discúlpeme una cosa, cuando uno se tropieza, la finalidad de la conducta no es tropezarse, la finalidad de la conducta es ir a otro lugar. Claro. Porque una cosa, después eso yo lo trato mucho en dolo eventual, una cosa es la finalidad de la conducta y otra cosa es la motivación. Son dos cosas distintas y no las vamos a tratar ahora. Entonces nosotros vamos a analizar la acción desde el punto de vista de la conducta, de la teoría finalista, que es la que sigue Zaffaroni. Y el otro yo te decía, cuando vos me decías... Actualmente, no es que la sigue Zaffaroni. No, todos, no, yo te voy a decir que la he estudiado y donde más clara está, no es clara, porque yo cuando explico esto, después de 6 meses le pregunto a los alumnos, ¿entendieron todo? Me dicen que sí, qué suerte tuvieron, porque me llevó 10 años, o sea, no es algo tan simple, pero el manual blanco de Zaffaroni, yo es lo que más recomiendo. Después se sacó un manual azul, donde incluyó el funcionalismo, es más complejo, y después sacó redujo el tratado al derecho penal argentino con Eslocar y Alagia, el otro día no me acordaba, que tiene una letra muy pequeña y muy compleja. O sea que los que quieran leer, yo recomiendo el manual de Zaffaroni, tapa blanca. Bien. O sea, es del año 80 y pico. Bueno, entonces, tenemos la acción típica, antijurídica y culpable. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que tenemos que acreditar es la acción típica antijurídica, y a esto se lo denomina injusto penal. Injusto penal. Ahí hacemos una barra y dejamos a la culpabilidad de lado. ¿Por qué? Porque una vez que analizamos el injusto penal, lo que tenemos acreditado es un injusto disvalioso. Y recién, una vez que tenemos el injusto disvalioso, vamos a pasar a la culpabilidad para ver si quien cometió el injusto disvalioso es merecedor de reproche. Bien, o sea, si entonces, es culpable. Primero, para que le quede más o menos claro a quien recién se introduce en el tema. Primero vemos la acción, la antijuricidad, la tipicidad. La tipicidad, la antijuricidad, y ahí hacemos una barra. Y recién ahí hacemos una barra y la llamamos, y hacemos arriba un corchete y le ponemos injusto penal. Injusto penal. Ahí hacemos una barra y después analizamos el dolo o la culpa. La culpabilidad, exactamente. Ese es el modo de entenderlo. La acción típica, antijurídica y culpable. Sí, acá me ponen ATAC. Y es acción típica, antijurídica y culpable. Y me hace acordar, yo tenía un ayudante que una vez le pregunté, yo ya venía enseñándola hace años, le pregunté, ¿y hoy qué vieron? Seguimos con ATAC, me dijo. Le digo, ¿qué? ¿Con qué siguieron? Con la teoría del delito, ATAC. La verdad que la había enseñado durante 10 años a ese momento, supongamos, y nunca había relacionado que acción típica, antijurídica y culpable, cuando la escribía en el pizarrón, era ATAC. Así que si quieren memorizarla como ATAC, es una buena... Bien. Es una buena... Es un buen modo. Entonces, hoy vamos a ver la acción. ¿Por qué? Porque cada una de estos elementos, es decir, la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, tienen elementos que la excluyen. Entonces, cuando uno explica la acción, explica los elementos que excluyen la acción. Cuando uno explica la tipicidad, analiza o enseña los elementos
que excluyen la tipicidad. Y cuando uno analiza la antijuricidad, lo mismo, qué elementos excluyen la antijuricidad, y cuando llega la culpabilidad, cuáles son los elementos que excluyen la antijuricidad. Lo importante en esto es tener en cuenta que la teoría del delito es como la vida, siempre va hacia adelante, es decir, si llegamos a la conclusión o acreditamos que no hay acción, no analizamos la tipicidad. Si tenemos acción típica y hay elementos que excluyen la antijuridicidad, no seguimos para adelante. Y si hay elementos que acreditan la acción, la tipicidad y la antijuridicidad, es decir, que tenemos completo el injusto penal, pasamos a la culpabilidad. Y si hay elementos que excluyen la culpabilidad, no hay reproche. Entonces hoy vamos a ver qué es la acción y cuáles son los elementos que excluyen la acción. Que dentro de las 4 categorías es la más sencilla. La tipicidad necesitaríamos un año, porque ahí entre el dolo, entre la culpa, en las causas de justificación aparecen todos los elementos de la legítima defensa, todas las causas que excluyen todas las causas de justificación, y en la culpabilidad aparece todo, aparece la inimputabilidad, o sea, la acción es la más, en la acción uno puede desarrollarlo mucho si uno desarrolla las teorías a las cuales se hace referencia, porque son mucho más complejas de lo que dije. Pero partiendo de la base que la acción entonces siempre es voluntaria y siempre es final, siempre van a escuchar a los autores, a los profesores que decimos, la conducta siempre es final, porque pensemos en nuestra vida cotidiana, porque la teoría finalista terminó imponiéndose porque parte de la base de la conducta que desplegamos todos los días, sino de un concepto jurídico de conducta. Todas nuestras conductas tienen finalidades, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Cuando caminamos, caminamos para ir a un lugar, cuando trabajamos, o sea, todo tiene una finalidad. Y en eso hay que dirimir o poder diferenciar la finalidad de la motivación. Por ejemplo, cuando yo, en dolo eventual, cuando hago la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación, está el famoso tema de quien corre una carrera por otro para poder ganar, ¿no? Y te dicen, bueno, si hizo una apuesta por plata y gana y atropella a alguien, hay dolo eventual porque se entiende que si cobró un dinero, la finalidad del dinero y es equivocado, la finalidad es ganar la carrera. Cobrar el dinero es la motivación que no tiene nada con lo que estamos hablando. Son cosas totalmente diferentes. Entonces vamos de nuevo a la acción. Entonces lo primero que tiene que hacer un penalista, un abogado, o cuando uno lee una noticia por televisión, digamos, es si hubo, sí, acá me dicen Belzel, claro, además, es el creador de la teoría final. Es verdad, el libro de Belzel también es muy recomendable, muy recomendable. Tapa amarilla, letras azules, Han Belzel, Derecho Penal Alemán, también muy recomendable. Primero Zaffaroni y después Belzel. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si hubo acción. Y para determinar si hubo acción, lo primero que tenemos que determinar es si hay elementos que excluyen la acción. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que excluyen la acción? Lo primero que excluye la acción es la fuerza física irresistible. La fuerza física irresistible que surge del artículo 34, inciso 2. Entonces, los profesores siempre decimos, esta fuerza física irresistible puede provenir de hechos de la naturaleza o de hechos del hombre. Entonces, por ejemplo, siempre los profesores utilizamos una frase que no sé por qué a los alumnos les queda, cuando tomo exámenes, esta frase no se la olvidan nunca. Hay falta de acción cuando el hombre interviene como una mera masa mecánica. Entonces, si yo estoy frente a una vidriera, se levanta un tornado, y el tornado me empuja contra la vidriera, y rompo la vidriera y corto a alguien, directamente no hubo acción, porque no hubo voluntad. Claro, yo no tengo la voluntad de romper esa vidriera. No tengo la voluntad, entonces no hay acción. Hay tipicidad, no importa, no hay acción. Se terminó el análisis. O puede provenir de un hecho de un tercero, alguien me empuja. Entonces también hay una fuerza física irresistible por parte de un tercero. Yo opero como una mera masa mecánica, no hay acción. Sí hay acción de parte de quien me empujó, que es autor directo.
¿Por qué? Porque a mí me utilizó como un objeto. No hay ni participación, no hay nada. Es autoridad directa cuando uno se vale de una persona que no actúa. O sea, puede parecer una tontería, pero se da. Todo lo que uno enseña, todo lo que uno aprende, sucede en la práctica. Todo. Todo. No es que se escribió esto para molestar a los alumnos. ¿Sería preterintencional eso? No. Cuando no hay acción, no hay acción. La preterintención es otra cosa que no tiene nada que ver. La podemos explicar otro día. Ahora, si alguien me empuja y yo me caigo contra la vidriera, quien me empujó, en la medida que haya habido dolo, es autor. Y si hubiera culpa, es autor. Bueno, en este caso no, porque no hay daño culposo, pero no importa. O sea, cuando yo opero como una mera masa mecánica, no hay acción. Esto es lo que se llama la fuerza física irresistible externa. Después tenemos la fuerza física irresistible interna, que tampoco los alumnos se lo olvidan nunca, que es el acto reflejo. O sea, la fuerza física irresistible interna es el acto reflejo. Es cuando yo actúo, pero involuntariamente. A uno el acto reflejo le viene la imagen del médico golpeando la rodilla y que uno hace así con la pierna sin intención. Pero, yo siempre digo, hay miles de ejemplos en los cuales uno actúa y uno puede cometer un delito. Por ejemplo, a vos te tiran una papa caliente y la agarrás. ¿Qué haces lo primero que haces? La suelto. La soltás. Y cuando la soltás le rompes la cabeza a alguien, o un ladrillo caliente, no sé. O estás sacando una olla con agua hirviendo y la soltás y le quemás la cara a alguien y se la desfigura. En la medida que es obvio que no hay acción, es un acto reflejo. Claro, en la medida que, sí, el estornudo también, claro. El estornudo hay la papa caliente, pues se ve que ha sido alumna mía. El estornudo, Sansinetti daba el ejemplo de que había dos personas escondidas en un ropero cuando entra un sicario. Y uno estornuda y lo matan al otro por el estornudo, a ver si había acción. Bueno, Sansinetti es muy complejo de entender también. Tiene el libro Disvalor de Acción y Disvalor de Resultado, que ya hay que ser un eximio para entenderlo. Un fenómeno, ¿no? Hay un caso de Adrián, que se me viene a la mente ahora, que es el caso, no sé si te acordás, de la Hiena Barrios, que choca con su auto a un auto que estaba estacionado y matan a una persona. Sí. Bueno, sí. El auto que estaba, el 147 creo que era, que chocó la Hiena. Lo mismo, no hay acción. No hay acción. Ese es un ejemplo. Claro, no hay acción. En realidad ahí ni siquiera hay que analizarlo, porque solo el derecho penal analiza las conductas, por supuesto, de las personas. Si yo estoy en el auto y el auto se desplaza, ni siquiera se analiza si hubo acción, no hubo nada. Claro. Ahora, distinto es el caso, bueno, no importa, de que yo acelero sin querer, es otra cosa, porque se analiza si hubo acción. En el caso que vos me decís, yo estoy estacionado, alguien me choca, es autor directo el otro, pero ni siquiera se tiene que analizar si yo actúo o no, porque no hay acción. Bien. Desde el vamos, digamos. O sea, entonces tenemos la fuerza física irresistible, interna o externa, y ahora vamos a la involuntabilidad. La involuntabilidad la involuntabilidad que se da en aquellos casos en los cuales la persona, digamos, donde su cerebro directamente no está en condiciones de actuar o actúa en forma totalmente defectuosa. Caso de me pegan un ladrillazo y sigo moviendo la mano, el epiléptico. Uh-huh. El epiléptico. Esperá que no me quiero perder. Acá tengo mis apuntes de hace 20 años, mira. Está bien, mirá tranquilo, por acá leí un... No, para no... Bien. Para no extenderme más de lo que me... Ni Rosen, ni Welsen, ni Zaffaroni, por lejos Tenca Adrián. Ahí está, ¿no? Hay muchas más cosas, pero sería lo que se llama el estado de inconsciencia absoluto. O sea, siempre los profesores damos el ejemplo, o daban, me acuerdo, que aparte me acuerdo como decía, es el caso del guarda aguja. Decían, ¿qué carajo es un guarda aguja?
el guardabarrera, pero no sé por qué lo escriben como el guardabuca. Me da me desmayo, porque puede haber acción involuntaria por omisión también, esto ya es más complejo. Entonces no, la inimputabilidad no tiene nada que ver con esto. El que puso acá se lo declara inimputable es totalmente equívoco. No, en un examen tiene un 2, porque la inimputabilidad se analiza en la culpabilidad. Acá estamos analizando la acción, son cosas totalmente diferentes. Me ha pasado que me dicen eso, listo, 2, ¿quién sigue? Claro, porque en esto no se puede fallar. El estado de inconsciencia absoluto, el estado de inconsciencia absoluto. Puede haber estado de inconsciencia relativos, pero esto es se analiza en otra parte. Acá es falta de acción, es cuando hay inconsciencia absoluta. Acá aparecen las preguntas. Pero si la persona está drogada y si la persona, en la medida que se pueda acreditar que no actuó, no importa la causa por la cual no actuó. O sea, pero no tiene que haber acción. Si yo tomé alcohol y estoy en un estado de coma alcohólico, es decir, que se acredita que no pude haber actuado, y que, no sé, en un movimiento hago así la mano, pero estoy totalmente dormido y hago algo, no actué. Ahora no significa porque tomé 5 cervezas, no actué. Si actúo, se podrá analizar eso en la culpabilidad. Y dentro de la culpabilidad hay inimputabilidad, porque la inimputabilidad se analiza en la culpabilidad, una vez que yo tengo el injusto penal completo. ¿Correcto? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, bueno, pero tendría que analizar un poco, bueno, pero lo voy a decir. Porque si yo soy, por ejemplo, yo soy loco, o sea, en sentido amplio, digamos, y actúo, me viene a pegar a alguien, y yo me defiendo, actúo en legítima defensa. La legítima defensa es una causa de justificación que excluye la antijuridicidad. Entonces no analizo si el loco es imputable o no en la culpabilidad, porque ya descarté la antijuridicidad, porque un loco también se puede defender legítimamente. ¿Entiende esto? O sea que, pero esto ya es cuestión de antijuridicidad. Entonces tenemos fuerza física irresistible interna o externa, externa e interna, involuntabilidad o inconsciencia absoluta, y después existe un segundo ítem que es la involuntabilidad para poder llevar adelante los movimientos, que no es lo mismo que para llevar adelante las acciones, porque cuando yo no puedo actuar porque soy inimputable, o sea, si yo no actúo por, como dice el artículo 34, cuando por insuficiencia de mis facultades o alteración morbosa de las mismas, no puedo comprender la criminalidad del acto y dirigir la conducta, eso es inimputabilidad. Cuando yo no puedo actuar porque no puedo dirigir los movimientos, no la conducta, es un modo que excluye la acción, que se da en los casos que se llama de parálisis histérica. Por ejemplo, yo doy en la facultad el ejemplo típico de, supongamos que estamos, no sé, en un acantilado, parado, y vemos que un ciego se está arrimando al vacío, y yo me quedo petrificado de miedo, o sea, tengo conciencia, pero no puedo dirigir los movimientos, es decir, decirle, te estás por caer, el tipo se cae. ¿Me pueden decir que yo actué? No. Como por ejemplo en un caso en el cual hay un accidente de tránsito, y esto pasa, y quien lo causó, con dolo, con culpa o por un hecho fortuito, se queda dentro del auto, totalmente paralizado, llorando, pero no llama a la ambulancia, porque está tan petrificado de miedo, de todo lo que sea, que eso le impide dirigir los movimientos. Muy bien. La acción, claro, la acción, pero por eso, exactamente, si quieres llamarlo la acción. Algo que es muy importante es que si yo me pongo en el lugar para no actuar, estoy actuando. Es decir, por ejemplo, alguien me está
yo me pongo delante de la vidriera y te digo a vos, empujame. O si soy el guarda, el tipo que tiene que bajar la barrera, me emborracho para no bajarla porque sé que va a venir mi enemigo. Ahí hay acción, ¿por qué? Porque yo me puse en el estado para no actuar, que no significa ponerse en el estado para ser inimputable. Son cosas distintas, porque eso se analiza en lo que se llama actio liberi causa, que trae un montón de problemas, pero se analiza en la culpabilidad. Es decir, cuando yo me pongo en el estado para no actuar, hay acción también. Y se analiza y se pasa a la tipicidad. Para que no haya acción tiene que darse de un modo absolutamente natural, digamos. Bien. Por eso, esos son los conceptos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos súper bien, nos quedan Bueno, por lo menos 10 minutos más o 15. bueno, esos son los conceptos, por eso dije que es la acción típica de juicio culpable, la parte más simple, digamos. Si ustedes me preguntan si en alguna oportunidad planteé la falta de acción, la verdad que no me acuerdo. Seguramente no, porque es algo, pero se da. Por ejemplo, acá me preguntan la esquizofrenia. La esquizofrenia puede ser si yo, en la medida de que yo esté en un estado de inconsciencia absoluta, no importa qué la causa, pero tengo que estar en un estado de inconsciencia absoluta. Después es una cuestión de prueba. ¿Se entiende? Son cosas, no importa si la causa, la droga, me acuerdo de la época, pero si la persona se droga, si se drogó y eso le produjo un estado de inconsciencia absoluta, podrá decir que, ahora, si se drogó, sube un auto y pisa a otro, hay conducta. Bien, acá dieron un tema, Arián, que es, si veo sí. que alguien está ahogando y no hago nada por miedo. Bueno, ahí habría una Bueno, por supuesto, histérica, uno ¿no? siempre que explica estas cosas, hay algo que tienen que tener en cuenta. Una cuestión son los conceptos y otro es cómo se prueban. Es completamente diferente. O sea, si yo estoy en una pileta y alguien está ahogando y tengo una parálisis histérica, no hay acción. Ahora, ¿y cómo prueba, doctor, que tiene una parálisis histérica? Ah, bueno, depende, con pericia psiquiátrica, psicológica, porque tiene antecedente de actuar de esa manera. Sí, ahora obvio, si estoy fumando un cigarrillo y charlando con una chica, no voy a decir que no actué. Tienen que darse las circunstancias pertinentes para no haber actuado. Entonces, si descarto que hay acción... El tema de plantear la falta de acción es casi como una excepción. No, si se actúa bajo una amenaza de ya hay acción. Ahí se analiza eso se analiza en la culpabilidad, que la coacción. La coacción excluye la culpabilidad. Veo Nunca la conducta. Muchas dudas en la pregunta en que hacen preguntas o plantean casos que se analizarían en los estadios posteriores, digamos, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es la acción, nada más. Estamos explicando la acción. Nada más, claro, hoy sí. Bien. Acá, sí. Bueno, acá Rocío Domínguez dice, ¿por qué es tan fachero el doctor Tenca? Bueno, es una cosa... No lo vi, nada. Estoy hecho un desastre, tengo el pelo largo, me duele el hombro, me duelen los gemelos, estoy con problemas en los meniscos, no, ya... Bueno, a ver, las preguntas. Dice, todos fuimos alumnos de Tenca. Bueno, todos tuvieron excelente doctor, no está conmigo. Bueno, entonces el tema de la acción es casi... Hace reír, boludo. Muchas gracias. Me quedé colgado, Rocío. Ya lo había dicho antes, pero bueno, yo lo vi. Pero ahí está. Ah, no, pensaba que estaba soltero, dice. Bueno. Estoy soltero, obvio. Digo, no obvio, pero sí, estoy soltero. Que deje de pelotudear esta ex amiga mía, Paula. Bueno, Paula. Dale. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la acción entonces vos decís que no, la falta de acción casi que no la planteaste en todos tus años de experiencia. Mira, hubo un caso, no mío, pero hubo un caso muy paradigmático que decía
acá en Retiro, me acuerdo, vos te vas a acordar, que hubo una persona que manejaba un auto y creo que era epiléptico o algo así, y no había tomado la pastilla y aceleró y pisó a alguien. Y ahí se planteó el tema si había acción o no, porque había acelerado y no estaba consciente. Entonces ahí me acuerdo que yo lo analicé, creo que escribí un artículo que señala que si una persona es epiléptica y tiene que tomar un medicamento y no lo toma, hay que ver a dónde hay que retrotraer el momento de la acción. Porque si yo tengo que tomar un medicamento y no lo tomo, también estoy actuando de un modo culposo porque estoy violando el deber de cuidado. Claro, es el ejemplo que el guardabarrera que se emborracha para no bajar la barrera. Bueno, lo que pasa es que en el caso del guardabarrera es un actuar doloso, y acá estaríamos hablando de un actuar culposo. Pero eso se analiza en la tipicidad. Desde el punto de vista de la acción, sí, es bastante parecido. De la acción, es el mismo caso. Entonces, ¿cómo se resolvió? No lo sé. No me acuerdo, no lo sé. Acá dice Ángel Viveros, falta el deber de cuidado. No, pero eso yo me metí ahora, pero sí, hay una falta del deber de cuidado, pero es un caso bastante complejo porque para analizarse la acción habría que retrotraerse a ver si una violación al deber de cuidado, pero es bastante complicado. Lo dije traje un ejemplo para que vean que puede suceder en la práctica. Es bastante difícil. También, por ejemplo, me acuerdo que en la facultad me planteaban el tema del hipnotismo, porque también los libros lo tratan. Si una persona, lo que pasa que el caso hipnótico no es el de las películas que uno va así y anda matando gente. Generalmente lo que se da es el estado crepuscular, que algunas personas tienen, que es aquel tiempo entre que uno se despierta. Hay gente, a mí no me pasa, que está como media pelotuda, cuando se despierta, digamos. Bueno, eso podría, y en ese momento, no sé, hace así, tira un velador y le pega al marido, podría haber falta de conducta. Ahora, obviamente, si agarra un cuchillo y se lo clava en el ojo, no. Pues evidentemente, claro, cae una conducta. ¿Se entiende? Muy bien, entonces. Bueno, Adrián, si no hay ninguna pregunta más, ¿tenés algo más para agregar? Bueno, así que la clase que viene vamos a ver tipicidad, y ahí eso ya es más, digamos, es un tema mucho más complejo porque hay que ver cuáles son las causas que excluyen la tipicidad, qué es el dolo y qué es la culpa. Es muy difícil en una hora, pero bueno, vamos a tratar, y si no la daremos en 2. Y si no la daremos en 2, sí. Dice acá, doctor, lo vi en la defensa de Mayeni contra todo. Sí, la verdad que fue contra todo. Fue dura. Mal condenado, dicho sea de paso. Pero un día podemos hacer un vivo sobre ese tema, sobre el tema nulidades. Bien. Sobre el tema ADN. A mí me gustaría hacer un vivo, no sé qué opina la gente, sobre tus casos. Que nos expliques cómo llegaste a esa defensa. Agarres dos o tres en vivo y lo vayas explicando, ¿sí? Después que terminemos la teoría del delito. Bueno, pido por favor aplausos para el doctor Tenca, muchos aplausos quiero ver ahí, porque un doctrinario de la talla que nos venga a dar gratis, que nos venga a ofrecer su tiempo, y realmente es una persona muy solidaria. Desde el primer día que yo le pedí ayuda, él estuvo en todo momento. Si antes lo admiraba como doctrinario y como docente, hoy lo admiro como persona también. Así que por favor, aplausos, ¿sí? Adrián, nos cortan, son I-28. Dale, un abrazo. Un minuto nos cortan, ¿sí? Te espero el martes que viene, ¿sí? Con tipicidad. Dale, por favor. Hasta luego. Un abrazo.